Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre, espero que estén pasando un día increíble y que se encuentren llenos de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema súper interesante, uno de esos que siempre despiertan curiosidad y emoción. Vamos a hablar de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, como lo escucharon, vamos a sumergirnos en el secreto de su relación, en lo que cambió, en lo que se especula y en todo lo que los hace una de las duplas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas. Para aquellos que no los conocen tan bien, permítanme presentarles a estas dos estrellas que han cautivado a audiencias en todo el mundo. Engin Akyurek es un actorazo turco conocido por su talento, su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones complejas. Ha protagonizado series exitosísimas que han traspasado fronteras, como Fatma Gül Unsuku Ne, una desgarradora historia sobre una joven víctima de violencia, Kara Para Aşk, un thriller romántico lleno de intriga y pasión, y, más recientemente, Sefirin KZ, un drama épico que nos sumerge en la cultura turca y sus tradiciones. La versatilidad de Engin para interpretar personajes tan diversos, desde el hombre atormentado hasta el héroe romántico, lo ha convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Su capacidad para conectar con el público a través de su mirada penetrante y sus silencios elocuentes es un sello distintivo que lo ha catapultado a la fama internacional. Y por supuesto, junto a él, la increíble Tuba Büyüküstün, otra actriz turca que ha conquistado corazones con su belleza, su versatilidad y su impresionante trayectoria. Tuba es mucho más que una cara bonita, es una actriz de una profundidad y sensibilidad notables. Ha protagonizado series icónicas como Así, una adaptación moderna de Romeo y Julieta ambientada en Turquía, Gönül, una historia conmovedora sobre la búsqueda de la identidad y el amor por el arte, y por supuesto, Kara Para Aşk, donde la química entre ambos era innegable. La capacidad de Tuba para interpretar personajes femeninos fuertes, complejos y llenos de matices, la ha convertido en un referente para muchas mujeres en todo el mundo. Su elegancia, su profesionalismo y su compromiso con su trabajo la han posicionado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y es precisamente esa química, esa conexión que vimos en la pantalla, la que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay detrás? ¿Qué ocurre cuando dos actores con tanta energía y talento se cruzan en un proyecto? ¿Qué secretos se esconden en su relación, tanto dentro como fuera del set? La magia que se genera entre Engin y Tuba en Kara Para Aşk fue innegable. Era una conexión que iba más allá de las palabras, que se transmitía a través de miradas, gestos y silencios. Los fanáticos no tardaron en notar esta chispa, y las especulaciones sobre una posible relación romántica entre ellos comenzaron a circular con fuerza. La serie se convirtió en un fenómeno de masas y la pareja de Ömer y Elif, interpretados por Engin y Tuba, se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Así que hoy, vamos a desentrañar todo esto, a analizar los rumores, a ver qué se dice, qué se ha dicho y qué podemos deducir de su comportamiento y de las pistas que nos han dejado. Prepárense para un viaje por el mundo de las series turcas, los secretos de la farándula y por supuesto, mucho chismecito, porque ¿a quién no le gusta el chisme, Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y entretenido sobre el mundo de las series turcas, el entretenimiento y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Vamos a empezar. Ok, empecemos por el principio, ¿cómo se conocieron Engin y Tuba? La respuesta es sencilla, trabajando. Su encuentro fue en el set de Kara Para Aşk, una serie que, como ya les mencioné, fue un éxito rotundo. Allí, interpretaron a Ömer y Elif, dos personajes que se enamoran en medio de circunstancias difíciles. La historia, llena de suspenso, romance y drama, conquistó a la audiencia y catapultó a Engin y Tuba a la fama internacional. Pero, más allá del éxito de la serie, lo que realmente llamó la atención fue la evidente química entre los dos actores. En pantalla, sus miradas, sus gestos y la forma en que se comunicaban transmitían una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla. Era evidente que había una conexión genuina entre ellos, una complicidad que no se podía fingir. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo contribuía a crear una atmósfera de intimidad y cercanía que cautivaba a la audiencia. Y, claro, eso generó muchísimos rumores. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más que a mí?
¿Estad entre ellos? Los fanáticos, como siempre, se volvieron locos y las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y análisis de cada foto y cada interacción entre Engin y Tuba. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fanáticos analizaban cada publicación, cada foto, cada comentario, buscando pistas que confirmaran o negaran las especulaciones. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Los hashtags como #EnginTuba y #Karaparask se convirtieron en tendencia, y la popularidad de la pareja se extendió por todo el mundo. Los fanáticos se sentían partícipes de su historia, y cada gesto de Engin y Tuba era interpretado como una señal. En un principio, ambos actores fueron muy discretos. No confirmaban ni negaban nada. Simplemente se limitaban a decir que tenían una buena relación, que se llevaban bien y que se sentían cómodos trabajando juntos. Pero la verdad, las miradas, los comentarios y los gestos decían mucho más que las palabras. La discreción es una característica común en las estrellas turcas, que suelen ser muy celosas de su vida privada. No obstante, la química entre ellos era tan fuerte que era imposible ignorarla. Las entrevistas que concedieron juntos fueron analizadas al detalle, buscando cualquier señal de afecto o complicidad. Sus respuestas evasivas solo alimentaban la curiosidad de los fanáticos, que querían saber la verdad sobre su relación. A medida que avanzaba la serie, la conexión entre Engin y Tuba se hacía más evidente. Las escenas románticas eran cada vez más intensas, y la química entre ellos era palpable. Las escenas de besos y abrazos eran especialmente comentadas, ya que se percibía una gran naturalidad y pasión en la forma en que se relacionaban. Y por supuesto, los medios de comunicación y las redes sociales no se quedaron atrás. Se publicaron fotos, vídeos y análisis de cada momento de interacción entre ellos. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se enfocaron en la pareja, publicando artículos y reportajes sobre su relación. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar imágenes que confirmaran las especulaciones. Entonces, ¿qué cambió en su relación? Bueno, para empezar, la serie terminó. Y con el final de la serie, también llegó el fin de las especulaciones y de la exposición mediática. La finalización de Karaparask marcó un punto de inflexión en la relación de Engin y Tuba. Con la serie concluida, la presión mediática disminuyó, y ambos pudieron enfocarse en sus proyectos personales y en su vida privada. La atención del público se desvió hacia otros actores y actrices, y la pareja pudo recuperar un poco de privacidad. Sin embargo, la buena relación entre ellos continuó, aunque ya no con la misma intensidad ni con la misma frecuencia. A lo largo de los años, hemos visto que se han apoyado mutuamente en sus proyectos. Se han dedicado palabras de elogio, se han felicitado por sus logros y han mantenido una relación cordial y respetuosa. Aunque su contacto no es tan constante como lo era durante la emisión de Karaparask, siempre han mostrado un apoyo mutuo en sus carreras. Se han felicitado por sus nuevos proyectos, se han dedicado elogios en entrevistas y han demostrado un gran respeto por el trabajo del otro. Esta actitud demuestra la madurez y el profesionalismo de ambos, que han sabido mantener una relación positiva a pesar de las circunstancias. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que hubo algo más que amistad en el pasado? ¿Significa que ahora solo son amigos? La respuesta es un poco ambigua. Es muy probable que en algún momento haya existido algo más que amistad entre ellos. La química era innegable y la presión mediática y el ambiente de trabajo propician ese tipo de conexiones. La intensidad de las emociones que experimentaron durante la grabación de Karaparask, la cercanía que se generó entre ellos y la fuerte conexión que se veía en la pantalla, son factores que podrían haber contribuido al desarrollo de una relación más allá de la amistad. Pero al mismo tiempo es posible que con el tiempo, esa conexión haya evolucionado hacia una amistad sincera y duradera. Lo cierto es que ambos son personas muy reservadas y cuidan mucho su vida privada. No suelen hablar de sus relaciones personales y prefieren mantener un perfil bajo. Esta discreción es comprensible, ya que ambos son figuras públicas con una gran cantidad de seguidores. Proteger su vida privada les permite mantener el control sobre su imagen pública y evitar especulaciones innecesarias. Esto hace que sea muy difícil saber qué ocurre realmente entre ellos. Pero lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que haya pasado, ambos se tienen un gran cariño y respeto mutuo.
Otro punto importante es el tema de la compatibilidad profesional. Engin y Tuba son dos actores muy talentosos y exigentes y ambos han demostrado ser muy profesionales en su trabajo. La buena sintonía en el set de Cara para Ask fue clave para el éxito de la serie. La capacidad de Engin y Tuba para trabajar en equipo, para comunicarse de manera efectiva y para apoyarse mutuamente, fue fundamental para el éxito de la serie. La profesionalidad y la dedicación de ambos actores fueron clave para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Además, ambos tienen una gran cantidad de fans en todo el mundo, lo que ha hecho que la serie sea un éxito en muchos países. La combinación de su talento, su química y el éxito de la serie ha sido una fórmula ganadora. La popularidad de Engin y Tuba, tanto a nivel nacional como internacional, fue un factor determinante en el éxito de Cara para Ask. Sus fanáticos, que seguían sus carreras desde hace años, estaban ansiosos por verlos juntos en la pantalla, y la serie no los decepcionó. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y la pareja de Homer y Elif se convirtió en un referente para millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en otra serie? La verdad, nadie lo sabe. Sería algo que encantaría a sus fans, pero por ahora, no hay ningún proyecto confirmado. La posibilidad de que Engin y Tuba vuelvan a trabajar juntos en el futuro es una de las preguntas más frecuentes entre sus fanáticos. La química que demostraron en Cara para Ask fue tan fuerte que muchos esperan con ansias una nueva colaboración. Sin embargo, hasta el momento, no hay ningún proyecto confirmado, y ambos actores se encuentran trabajando en proyectos diferentes. Pero, no perdemos la esperanza, ¿verdad? Siempre es bueno tener una buena dosis de drama y romance en nuestras vidas. En cuanto a los rumores, siempre están presentes. La farándula es así. Siempre hay especulaciones, chismes y rumores sobre las relaciones de los famosos. Y en el caso de Engin y Tuba, no es diferente. La farándula, con su constante necesidad de noticias y rumores, siempre encuentra motivos para generar especulaciones sobre la vida personal de los famosos. Los medios de comunicación, los fanáticos y las redes sociales se unen para crear un torbellino de especulaciones, que a menudo se basan en información no verificada o en interpretaciones subjetivas. Se han dicho muchas cosas sobre ellos. Algunos dicen que son pareja en secreto, otros dicen que han tenido roces y problemas, otros que simplemente son buenos amigos. La verdad, como ya les dije, solo ellos la saben. La especulación sobre las relaciones de los famosos es un fenómeno común en la cultura popular. Los fanáticos y los medios de comunicación siempre están buscando pistas sobre la vida personal de las celebridades, y los rumores son inevitables. Lo importante es que, independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales, ambos siguen siendo dos grandes actores que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y ahora vamos a hablar del impacto que han tenido en la cultura popular. Engin y Tuba son dos iconos de las series turcas. Han logrado traspasar fronteras y conquistar a audiencias de todo el mundo. Sus series se han traducido a muchos idiomas, y sus rostros son reconocidos en todo el mundo. El éxito de Engin y Tuba ha trascendido las fronteras turcas, y sus series han sido exportadas a países de todo el mundo. Sus rostros son reconocidos en Europa, América Latina, Asia y Oriente Medio, y sus interpretaciones han sido elogiadas por críticos y fanáticos. Han influenciado la moda, la música y el estilo de vida de muchas personas. Además, ambos son muy activos en las redes sociales, donde comparten momentos de su vida, promueven sus proyectos y se mantienen en contacto con sus fans. Esto ha hecho que su popularidad siga creciendo y que se conviertan en referentes para muchos jóvenes. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los famosos, y Engin y Tuba han sabido aprovechar su potencial para conectar con sus seguidores. A través de sus publicaciones, comparten momentos de su vida personal, promocionan sus proyectos y se mantienen en contacto con sus fans, lo que ha contribuido a fortalecer su imagen y a mantener su popularidad. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar sobre la importancia de respetar la privacidad de los actores. A pesar de que son figuras públicas, también tienen derecho a su vida personal. Es importante no invadir su espacio y respetar sus decisiones. El respeto a la privacidad es un valor fundamental en cualquier sociedad, y los famosos no son una excepción. Aunque sean figuras públicas y estén expuestos a la mirada del público, tienen derecho a su vida personal y a tomar sus propias decisiones.
Es cierto que como fans nos gusta saber qué pasa en la vida de nuestros ídolos, pero siempre debemos hacerlo con respeto y consideración. No hay que olvidar que detrás de cada actor hay una persona con sentimientos, emociones y una vida privada, a que merece ser respetada. Los fanáticos, con su admiración y cariño hacia sus ídolos, a veces pueden caer en la intrusión y en la falta de respeto a su privacidad. Es importante recordar que los famosos son personas como cualquier otra, y que tienen derecho a su vida personal y a sus propias decisiones. Así que, resumiendo un poco, ¿qué podemos concluir sobre el secreto de Engin y Tuba? Que, como en toda relación, hay una historia, una conexión, una química que traspasa la pantalla. Que independientemente de lo que haya pasado, lo importante es que ambos son grandes profesionales y que nos han regalado momentos inolvidables. Y que como fans debemos respetar su privacidad y apoyar sus proyectos. La relación entre Engin y Tuba ha sido un tema de especulación constante, pero lo más importante es el impacto que han tenido en la industria del entretenimiento turco y en la cultura popular. Su talento, su química y su profesionalismo han sido clave para su éxito, y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema que genera mucha expectativa e interés, y espero haberles dado algunas respuestas y, por supuesto, haberlos entretenido un rato. Explorar la relación entre Engin y Tuba es adentrarse en un terreno lleno de emociones, especulaciones y mucho cariño por parte de los fanáticos. Es una historia que nos recuerda la importancia de la química en el trabajo actoral, el poder de la conexión humana y la necesidad de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que admiramos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre Engin y Tuba? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? Cuéntenme todo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.